Imagina por un momento enfrentarte cara a cara con una presencia celestial. No un enemigo, sino un mensajero del mismo Dios. Esa noche, Jacob no solo luchó con un ángel. Esa noche, Jacob se enfrentó a su destino. El viento soplaba fuerte sobre el desierto. La arena corría como un río dorado bajo el cielo estrellado. Jacob estaba solo, cargando el peso de su pasado, sabiendo que su hermano Esaú venía en camino, y quizás, con sed de venganza. Fue allí, en medio del silencio, donde el cielo decidió descender. Y lo que ocurrió esa noche cambiaría la historia de su vida, y de toda una nación. Jacob no era un hombre cualquiera. Era un hombre que había engañado, huido y mentido para sobrevivir. Pero también era un hombre que buscaba algo más, una señal, una redención, una oportunidad de volver a empezar. Esa noche, cuando todos dormían, Jacob se quedó solo. Su corazón temblaba entre la culpa y la fe. Había cruzado ríos, dejado atrás familia, riquezas y miedo. Pero había algo que no podía dejar atrás, su pasado. Y justo cuando pensó que estaba solo, sintió una presencia detrás de él. Una figura alta, imponente, que brillaba con una luz que no era de este mundo. Jacob se levantó de golpe, asustado. La figura se acercaba lentamente. Sus ojos eran como fuego, su rostro, una mezcla de gloria y misterio. No era un hombre común. Jacob no sabía quién era. Pero algo en su interior le dijo, no es un enemigo. Es algo más grande. El aire se volvió pesado, la noche parecía observar en silencio. Jacob respiró hondo, y antes de darse cuenta, una lucha comenzó. Una lucha que no era solo física. Era espiritual, emocional, divina. Jacob y el ángel se enfrentaron cuerpo a cuerpo. El polvo del desierto se levantaba como una tormenta. Los músculos de Jacob temblaban, su corazón latía con fuerza. Pero no soltaba. No importaba cuánto doliera, no iba a rendirse. La figura celestial tenía fuerza sobrehumana, pero Jacob resistía con la determinación de quien ha cargado toda una vida de errores. Y entre jadeos, el ángel habló por primera vez, ¿por qué luchas conmigo, Jacob? Jacob, con la voz quebrada, respondió, porque no te dejaré ir, hasta que me bendigas. El ángel miró a Jacob con compasión y poder. En un instante, tocó su cadera, y Jacob cayó al suelo, herido. Pero aún en el suelo, seguía aferrado al ángel. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo, y su cuerpo sangraba por la herida, pero su alma estaba ardiendo en fe. Era más que una pelea. Era un grito del corazón humano pidiendo perdón, una lucha por una nueva identidad, una rendición disfrazada de resistencia. El ángel le habló otra vez. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Jacob levantó la mirada, confundido. El ángel continuó, porque has luchado con Dios, y has vencido. En ese instante, Jacob entendió, no había vencido por su fuerza, sino por su perseverancia. Dios lo había probado, y él se había aferrado, no por orgullo, sino por fe. El sol comenzaba a salir. Los primeros rayos de luz tocaron el rostro cansado de Jacob. Su cuerpo estaba herido, pero su espíritu había sido restaurado. Caminaba cojeando, pero con la cabeza en alto. Ya no era el engañador, el fugitivo, el hombre del pasado. Ahora era Israel, el hombre que había luchado con Dios y había sido transformado. A veces, las heridas que llevamos no son castigos, son marcas de un encuentro divino. La historia de Jacob no es solo suya. Es la historia de todos los que alguna vez han luchado en la oscuridad, de los que han sentido que Dios está lejos, pero aún así, se aferran a la fe. A veces, Dios permite que luchemos, no para derrotarnos, sino para cambiarnos. Cada batalla espiritual deja una marca, pero también una bendición. Jacob cojeó por el resto de su vida. Pero esa herida era su recordatorio de que había estado frente al cielo. El dolor no siempre significa derrota. A veces, es la señal de que el propósito ha nacido. El Dios que luchó con Jacob no buscaba destruirlo, buscaba despertarlo. Y ese despertar dio origen a una nación, al pueblo que llevaría su nuevo nombre, Israel. Cuando Jacob levantó sus ojos y vio venir a Esaú, su hermano, no vio al enemigo. Vio el rostro del perdón. Porque después de luchar con Dios, ya no temes al hombre. Después de tocar el cielo, ya no caminas igual, ni piensas igual. Jacob había cambiado para siempre. Y su historia se convirtió en una lección eterna. Quien se aferra a Dios, aun en medio del dolor, termina bendecido.
El ángel desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Pero su luz quedó grabada en los ojos de Jacob. Una mirada que mezclaba reverencia, temor y gratitud. Aquel encuentro no fue una maldición, fue un regalo. Porque a veces, los encuentros más duros con Dios son los que nos moldean para siempre. Todos tenemos una noche de Peniel, una noche donde el alma pelea con lo invisible, donde el corazón sangra entre la duda y la fe. Y aunque parece que Dios guarda silencio, Él está ahí, en la lucha, esperando que no soltemos. Jacob no estaba rodeado de gente, no había testigos, no había multitudes. Solo él y Dios. Porque las transformaciones más profundas no ocurren en público, ocurren en lo secreto, cuando ya no tienes fuerzas, y aún así, decides no rendirte. Dios usa el desierto para prepararte. Jacob lo entendió esa noche. La soledad no era castigo, era entrenamiento. El silencio no era ausencia, era prueba. Y cuando se encontró con Dios cara a cara, descubrió que el mayor milagro no era sobrevivir, era cambiar por dentro. La frase de Jacob resonará por la eternidad: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Esa oración es el grito de todo aquel que se niega a rendirse. De quienes deciden creer, incluso cuando el cielo parece cerrado. Porque la fe no es cómoda. Es resistencia, lucha, persistencia, y a veces, dolor. Cuando Dios cambia tu nombre, cambia tu historia. Jacob fue transformado en Israel. Su debilidad se volvió su fuerza. Su pasado, su testimonio. El nombre que Dios te da no es un adorno, es un destino. Jacob salió del encuentro con una marca física. Una herida, una cojera. Pero esa marca lo hacía diferente. Porque quien ha luchado con Dios, nunca vuelve igual. Cada cicatriz espiritual es una firma del cielo sobre ti. Jacob creía que estaba peleando contra el ángel. Pero en realidad, Dios estaba peleando por él. A veces Dios pelea contigo para despertar lo que Él sembró dentro de ti. Tu lucha no es contra el cielo, es el cielo luchando por ti. El nombre de Jacob quedó grabado en la historia. No como un hombre perfecto, sino como uno que se atrevió a luchar con Dios y no se rindió. De él nació una nación, y su historia se convirtió en símbolo de perseverancia, de redención y de fe inquebrantable. Cada uno de nosotros tiene un Peniel, una noche en que luchamos con Dios, donde las lágrimas reemplazan las palabras, y el alma clama por bendición. Pero si permaneces, si no sueltas, el amanecer llegará. Y cuando llegue, descubrirás lo que Jacob descubrió, que lo que parecía una lucha, era en realidad un encuentro con la gracia. El amanecer trajo una luz distinta. Jacob ya no era el mismo. El sol se levantó sobre su rostro herido, pero lleno de paz. El desierto, que antes representaba soledad, ahora parecía un altar. Caminó despacio, cojeando, pero con un brillo en los ojos que no tenía antes. Su cuerpo dolía, pero su alma estaba viva. Jacob había comprendido una de las verdades más profundas del cielo: a veces Dios te hiere, para sanarte. Cada paso que Jacob daba con dificultad era un recordatorio de esa noche. Una noche en la que la debilidad se convirtió en poder. Dios no le quitó la herida. La dejó ahí para recordarle que la bendición no llega sin quebranto. Muchos piden una bendición, pero pocos están dispuestos a luchar por ella. Jacob lo entendió. Y su cojera se convirtió en símbolo de fidelidad. En una marca de alguien que tocó el cielo y vivió para contarlo. Antes de esa noche, Jacob vivía escondido de su pasado. Pero después del encuentro, ya no tenía miedo de mirar atrás. Porque quien se encuentra con Dios, deja de huir. El que antes engañaba, ahora hablaba con verdad. El que antes temía, ahora caminaba con fe. El que antes buscaba bendición por engaño, ahora la recibía por gracia. La transformación más poderosa no es la que ocurre afuera, es la que ocurre en el corazón. Y mientras la noche seguía su curso, Jacob y aquel ser celestial seguían luchando. El sudor de un hombre se mezclaba con el resplandor de lo eterno. Y aunque las fuerzas de Jacob se agotaban, su espíritu no cedía. El ángel lo mira con asombro, porque jamás un mortal había resistido tanto. Cada vez que lo empujaba, Jacob se levantaba. Cada vez que lo tumbaba, Jacob volvía a aferrarse a él. Hasta que el ángel decide mostrar un fragmento de su poder divino. Con un solo toque en la cadera de Jacob, el hombre cae, gritando de dolor. Su cuerpo se dobla, pero su fe no se rompe. Y desde el suelo, con lágrimas en los ojos, Jacob grita: no te dejaré ir hasta que me bendigas.
el ángel lo observa, sorprendido por la determinación de aquel ser humano. No lo movía la arrogancia, ni el deseo de poder. Lo movía el hambre de propósito, el anhelo de redención. Jacob no estaba luchando contra Dios por orgullo. Estaba luchando por un cambio. Por una nueva historia. Por dejar de ser el engañador y convertirse en el hombre que Dios soñó. Y en ese instante, el ángel, con voz que estremecía los cielos, le dice: ¿Cuál es tu nombre? Jacob responde con humildad: Me llamo Jacob. Y el ángel declara: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En ese momento, todo cambia. El viento se detiene. El fuego de la fogata parece inclinarse ante la presencia divina. Jacob se levanta con dificultad, cojeando, pero transformado. Ya no es el mismo hombre que engañó, ni el que huyó lleno de miedo. Ahora es Israel, el que venció. No por su fuerza, sino por su perseverancia. Porque aunque Dios lo tocó y lo hirió, no lo soltó, porque entendió que a veces, la herida es la marca de la bendición. Y al amanecer, mientras el sol comenzaba a levantarse, Jacob, ahora Israel, mira al cielo con lágrimas en los ojos. El ángel ya no está, pero su presencia aún arde en el aire. Cada paso que da, lo da con dolor. Pero ese dolor le recuerda el momento en que vio a Dios cara a cara, y vivió para contarlo. Ese amanecer no solo trajo luz al desierto, trajo luz a su alma. El cojeo que muchos verían como debilidad, era en realidad la señal de un encuentro con el cielo. Y así, el hombre que se atrevió a luchar con un ángel de Dios se convirtió en leyenda. En testimonio vivo de que la bendición no se obtiene por rendirse, sino por resistir hasta el final. Jacob entendió que Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos a luchar por su presencia. Y hoy, miles de años después, Dios sigue buscando hombres y mujeres que se atrevan a luchar, que no suelten su fe aunque estén heridos, que digan con lágrimas en el rostro: No te dejaré ir, hasta que me bendigas. Porque los que luchan con Dios no pierden. Pueden salir heridos, pero siempre salen transformados.